La respuesta inflamatoria. Comment se produit une inflammation? Nous avons premièrement l'introduction d'un pathogène à l'intérieur de notre corps. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa es que hay una serie de fagocitos, de células que pueden fagocitar. Acordaos que fagocitar, a ver, por ejemplo, si yo tengo aquí el patógeno, ¿vale? Fagocitosis significaba que lo podía introducir, me lo comía, entre comillas, lo metía en una vesícula, lo degradaba, lo degradaba, lo degradaba y lo convertía en trocitos pequeños que luego a lo mejor podía expulsar, ¿vale? Eso es fagocitosis, lo destruyo, ¿vale? Pues hay una serie de fagocitos, ¿vale? Que van ahí, van por los tejidos, están por ahí, son la policía local, ¿vale? Que va patrullando a ver si encuentra algo que tenga que detener. Y, oh, sorpresa, se encuentra con un montón de ladrones, ¿vale? De bacterias que han entrado en nuestro organismo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Pues empezar a detenerlos, va a empezar a fagocitarlos. Y además va a emitir una serie de factores que se llaman, ¿vale? De factores de respuesta, de complemento, que van a activar a los demás, es decir, va a dar la alarma. Aquí hay un atraco, por favor, vengan, ¿vale? Entonces da la alarma y llegan todos los policías, entre comillas, que estén por allí patrullando a ayudar, ¿vale? Entre esto, ¿qué ocurre? Pues lo primero que ocurre es que favorece que de los vasos sanguíneos puedan salir glóbulos blancos, que es donde viajan habitualmente. Es decir, que de la carretera puedan salir a los caminos los glóbulos blancos que irán aquí a fagocitar al enemigo, a detenerle, ¿vale? Y además también van a atraer a otras células, ¿veis? Que aquí que se llaman mastocitos, y estas células también van a segregar, van a echar un montón de sustancias, ¿vale? Lo que decíamos la respuesta humoral esta, ¿vale? Van a echar sustancias al medio que favorecen que se peguen, se quedan pegadas a la bacteria, entonces la bacteria ya no se puede mover, ya no puede desplazarse y es más fácil capturarla, cogerla, ¿vale? Van a producir, pues, digamos, el aglutinamiento, el que se peguen todas estas bacterias y así poder fagocitarlas correctamente, ¿vale? Y además todo esto hace que el flujo sanguíneo a la zona sea mayor, fluye más sangre ahí. ¿Para qué? Pues para que lleguen, ¿vale? Digamos que se favorecen las autopistas para que lleguen los glóbulos blancos a la zona de infección, ¿vale? Entonces se favorece y llegan a la zona de infección. Todo ese flujo de sangre, esa cantidad de más de líquido, ¿vale? Produce la inflamación, se hincha esa zona. Todo el mundo hemos tenido alguna vez alguna cosa, un uñero, ¿no? La típica uñita infectada que se te pone roja, te duele y además la tienes hinchadita, ¿vale? Ese campo de batalla quedará así hasta que consigan dominar a todos los microorganismos que han entrado en el organismo, ¿vale? Y cuando los hayan dominado a todos, pues se produce ahí una muerte generalizada de microorganismos, de muchos policías que mueren en el intento, ¿vale? De tanto fagocitar muchas veces. Hay restos por todas partes, bueno, pues todo eso va a ser lo que va a dar lugar al pus, ¿vale? Un poco pues a lo que se produce tras una infección y, sin embargo, el organismo pues mandará a más macrófagos a limpiar todo eso, ¿vale? Entonces se produce, lo limpia todo, limpia toda la zona y ya aquí paz y después gloria. Se forma la costra, que no nos tenemos que tocar, ¿vale? Hasta que se caiga sola y ya está. Y el organismo ha expulsado a ese organismo patógeno que quería invadirnos, ¿vale? Repassando, nous allons réviser un petit peu. Nous avons une infection qui se produit par la rentrée d'un organisme pathogène. Hein. Cet organisme va essayer de se bouger, va essayer de se reproduire dans notre corps, mais il va y avoir des globules blancs qui s'appellent en ce cas-là phagocytes qui vont ingérer les bactéries et qui vont commencer à les tuer et après elles vont lancer un appel avec des substances chimiques pour que plus de globules blancs arrivent vers la zone d'infection. Cet appel chimique permet que les veines, les artères, les petites, enfin réellement ce sont les capillaires, d'accord, que les capillaires permettent la sortie des globules blancs, et les globules blancs vont attaquer tous ces pathogènes. D'ailleurs, il y a aussi
un autre type de globule blanc qui s'appelle mastocyte, qui va aider à l'attaque parce qu'elle va lancer une attaque chimique avec des molécules qui vont se coller, se van a pegar, d'accord, au pathogène et va produire l'agglutination. Ils vont s'agglutiner, ils vont pas pouvoir bouger. Et les macrophages vont pouvoir les tuer, d'accord? Quand tout cela est réglé, quand tous les micro-organismes sont morts, hein, alors les phagocytes vont nettoyer la zone, et l'inflammation va redescendre. D'accord? À ce moment-là, nous serons guéris face à cette inflammation.